Hoy queremos agradecer este espacio al ingeniero civil Leonardo Alarcón, quien hoy nos acompaña con el fin de realizar un espacio que nos va a permitir fortalecer a través de su experiencia a lo largo del ejercicio profesional durante 23 años y más de 10 años siendo director de proyectos. Mil gracias, ingeniero Leonardo, por acompañarnos hoy. Me están acompañando Laura Gisela, Camilo Andrés, Germán Camilo, Gina Paola y quien les habla, Pilar Estrada. Damos continuación con Camilo Andrés. Bueno, buenas tardes, Leonardo. Pues muchas gracias por atender a nuestra entrevista de juicio de experto. Arrancamos con la primera pregunta, que es, ¿por qué es tan relevante el plan de gestión de calidad para las organizaciones? Buenas tardes para todos y agradecer este espacio y contribuir aquí al fortalecimiento del conocimiento del grupo. Bueno, en relación a tu pregunta, ¿por qué es tan importante los sistemas de calidad en las compañías? Esto obedece a que todos los procesos deben estar identificados o mapeados a través de el plan de calidad. Entonces eso permite que cada actividad que se desarrolle en la compañía o cada actividad que se desarrolle en la ejecución de un proyecto tenga su aseguramiento técnico y su aseguramiento tanto en su ejecución como en su cierre. Entonces, el sistema de calidad es importantísimo para las organizaciones y eso permite que las actividades que desarrollen las organizaciones tengan un mejor final y de esa misma forma tener un proyecto exitoso. Vale, muchas gracias. Segunda pregunta. Durante el proceso de planificar la gestión de adquisiciones, hay que tomar decisiones sobre hacer o comprar productos, resultados o servicios para el proyecto. Desde su experiencia, ¿qué consideraciones relacionadas se deberían tener en cuenta? Cuando estamos hablando de las adquisiciones, es importantísimo identificar cuál de estas adquisiciones es la que le está pegando a la curva crítica del proyecto. Es importante identificar que si no lo puede desarrollar la misma empresa, se debe identificar una compañía o un tercero para que ejecute este proyecto de tal forma que no impacte en la curva crítica del proyecto. De esta forma, la mejor recomendación es que si no se tienen los recursos dentro de la compañía para la ejecución de estas actividades, lo mejor es buscar un aliado estratégico que es un tercero. Y de esta forma, eh, mejorar la curva del proyecto. Muy buenas tardes, ingeniero Leonardo. Con base a su experiencia, ¿qué tipo de habilidades interpersonales y el equipo resaltaría y por qué la resaltaría? Ok, a nivel de facilidad, tu pregunta es de las cualidades que debe tener el director de proyecto. Hay una importantísima que es el trabajo en equipo, ¿sí? Es la motivación que se le dé a los integrantes o a los diferentes directores que están relacionados con el proyecto a trabajar de forma en equipo. A igual, la mejor recomendación es que tenga una buena vocación de liderazgo, de tal forma que permita integrar a todo el equipo y de esta forma no tener tiempos perdidos en el desarrollo de las actividades. Gracias, ingeniero. Ingeniero Leonardo, una pregunta. ¿Qué importancia tienen las lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos? Este es uno de los mecanismos o herramientas que se debe fomentar en el desarrollo o cierre de los proyectos, ya que esto permite establecer las actividades críticas, verificar qué errores se cometieron en el desarrollo de un proyecto y si tenemos proyectos similares, se puedan revisar estas lecciones aprendidas en la ejecución de nuevos proyectos para tener nuevos proyectos exitosos. Ese es un documento que todo director de proyecto debe establecer en el momento del cierre y la documentación de cada proyecto. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Leonardo. Bueno, digamos que en ese momento actualmente por la pandemia mundial, por el COVID, la mayoría de los proyectos se están ejecutando de manera remota. ¿Usted ha manejado equipos de manera remota?
qué tipo de técnicas diferentes de manejo y de equipo y recursos ha tenido que usar o implementar. Ok, en este tema de la virtualidad y en el desarrollo de los proyectos, por lo general se hacen seguimientos a la curva base, un avance físico, un avance financiero. De manera remota lo que hacemos es estructurar el plan o el cronograma de actividades de tal forma que todo el equipo se base sobre ese cronograma, el cual tiene una línea base. Se hacen reuniones periódicas, digamos, de acuerdo a la actividad, se hacen semanales o mensuales, dependiendo la duración del proyecto. Pero estas actividades se hacen de manera virtual a través de una herramienta de seguimiento que por lo general se utiliza un Project o un Primavera para el seguimiento de actividades en el proyecto. Ok. Me imagino que en su experiencia o en su ejercicio profesional ha tenido detractores y alados en la ejecución del proyecto. ¿Cuál ha sido la estrategia que más le ha funcionado para convertir a un detractor de un proyecto en un aliado? Creo que en todas las organizaciones hay personas a favor y personas en contra de la ejecución de las actividades. Si se puede identificar a aquella persona que no está en pro del proyecto, lo mejor es establecer un mecanismo, como quien dice, un cara a cara con el fin de establecer cuál es el malestar que tiene en el desarrollo de las actividades y establecer algunos acuerdos de servicio. Si esta estrategia no sirve, pues tendría que uno hablar con el personal de talento humano con el fin de que tengamos algún acompañamiento en las diferentes líneas y si ya con los diferentes reprocesos que se le hagan con el fin de mejorar la calidad de esta persona, se tomarían decisiones independientes. Pero por lo general, estas como discusiones o malentendidos se deben solucionar en el equipo porque llegar a suspender a alguna persona lo que hace es que se retrasan los proyectos. Bien. Por último, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la técnica que le permite identificar de manera correcta a los interesados de un proyecto? Hablando de los stakeholders, cuando se está planteando las diferentes actividades de un proyecto, uno debe identificar los stakeholders de los cuales están dentro de la compañía o están por fuera de la compañía, ya que cualquier acción que haga cualquiera de esos stakeholders, directos e indirectos, impactan el proyecto. Los mayores o errores o digamos, riesgos son aquellos cuando se están identificando los stakeholders y solamente se identifican los stakeholders indirectos de la compañía. Creo que los riesgos o los fracasos de algunos proyectos es cuando no se hace una buena identificación de los stakeholders indirectos que están por fuera de la compañía. Ingeniero, ¿cómo ha sido su experiencia en la implementación de las respuestas a los riesgos en los proyectos? Gracias. Cuando estamos en la ejecución de un proyecto, es importantísimo establecer la matriz de riesgos, ¿sí? Eso se establece por medio de semáforos, rojo, amarillo y verde. Esa matriz de riesgos es la que le permite al director cómo actuar en el momento que llegue a pasar, digamos, alguna catástrofe, un incendio, un tipo de cosas. Ahí están, en la matriz de riesgos está identificada la forma cómo debe actuar y cómo se debe comportar en el momento que se presente el riesgo. La idea de la matriz de riesgos no es que vayan a ocurrir, porque el director debe minimizar el riesgo, pero de todas maneras tiene una tabulación como una herramienta para poder atender dicho riesgo que se haga realidad y de esta forma poder seguir con el proyecto sin presentar ningún retraso. Excelente, gracias. Ya para terminar, la última pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado en el plan de comunicaciones? En el plan de comunicaciones, los principales retos es que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Para cualquier ejecución de proyecto debe haber un plan de comunicación.
cómo se deben cerrar las comunicaciones, ya sea a los diferentes departamentos, ya hablemos de procesos, de ejecución. Es importante tener el plan maestro de comunicaciones. Este te permite que la información de los diferentes departamentos sea efectiva y objetiva, ya que cuando estamos elaborando un proyecto, puede ser que estemos desarrollando un proyecto internacional y es importantísimo establecer el plan de comunicaciones porque vamos a tener, digamos, diferentes idiomas. Entonces, si no estamos aterrizados de acuerdo al plan de comunicaciones, podremos tener un proyecto que vaya a fracasar. Ingeniero, mil gracias por todas sus apreciaciones.